Buenas noches a todos y bienvenidos a La Tuerca. Volvemos después de este parón de Semana Santa que seguro que nos ha sentado a todos muy bien, con esta tuerca de actualidad y con muchas ganas, con tantísimas ganas que no nos bastaban con 4 programas de La Tuerca para sumarle un quinto más. Os aprovecho para anunciaros que mañana estamos de estreno, estrenamos La Clau, que es la versión de La Tuerca hecha en Cataluña. Es un programa que se va a hacer todas las semanas, todos los miércoles, después de Tuerca News, a las 10:30 de la noche, y que va a presentar nuestra compañera Gemma Galdón. Así que bueno, desde aquí, desde Madrid, les deseamos mucha suerte y os invitamos a todos a que le echéis un vistazo. Nosotros aquí tenemos muchas cosas de las que hablar, que viene la política un poco revuelta. Vamos a ver los temas de hoy. Vuelve La Tuerca Actualidad. Lo hacemos entrevistando a los técnicos de Movistar que hoy comienzan una huelga indefinida para denunciar y mejorar su situación laboral. Hablaremos también de la actualidad política de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, de la crisis interna del Partido Popular debido a la pérdida de escaños tanto en las europeas como en las andaluzas, de sus problemas de comunicación y gestión política. A pesar de las tormentas, parece que lo que une a los populares es el discurso de la salida de la crisis. Los datos de paro sitúan a marzo como un mes récord en la creación de empleo, aunque el 90% de ellos son contratos temporales y aunque las prestaciones siguen siendo mucho más bajas que cuando llegaron al poder. Miraremos también hacia Kenia para entender por qué nos duelen más unos atentados que otros. Bueno, como decía, viene cargado el programa de temas sobre los que debatir. Contamos para hacerlo con una mesa, como siempre, de lujo, y tengo la suerte de presentar por primera vez en La Tuerca a Lara Hernández, amiga, compañera de Izquierda Unida. Buenas noches. Muy buenas noches, Lara. Tenemos también con nosotros a Hermenegildo Altozano, abogado y un habitual, eso sí. Buenas noches. Muy buenas noches, Hermenegildo. También tenemos con nosotros aquí a mi izquierda a Ramón Espinar, de Podemos. Buenas noches. Eso ya está cambiando, eso ha cambiado desde la última vez, vamos a ir sumando cambios en los rótulos. Ahora lo que pasa es que soy candidato a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, y nada, pues muy contento de la aventura nueva. Y nosotros de tenerte aquí. Nos falta un invitado que lo presentaré más adelante. Tenemos también a José Luis Amaro, del Comité de Huelga de la Comunidad de Madrid y Estatal. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Tenemos aquí en La Tuerca de Actualidad de los martes la sana costumbre de empezar siempre el programa con una entrevista a alguien o a colectivos que defienden los derechos humanos o laborales. En este caso nos ha parecido importante invitar a las personas que hoy se han puesto en huelga, que han ampliado esa huelga que ya lleva unos días desde la Comunidad de Madrid, que lo han extendido a lo estatal, a nivel nacional, y que tiene mucho por delante que hacer, ¿no? La verdad es que sí. Buenas noches a todos. Lo primero, y muchas gracias por dejarnos expresarnos en un medio de comunicación, puesto que nuestra lucha parece que en principio era contra un muro, cuando empezamos en la Comunidad de Madrid solos. Ahora parece que ya se están abriendo las puertas. Vosotros sois el primer medio en televisión que nos ha hecho caso para difundir esta noticia. Bueno, pues eso evidentemente nos llena de orgullo, pero espero que esto sea un efecto rebote y que salga en todas partes, que es lo que tiene que pasar. Evidentemente, si hay salud en los medios de comunicación. José Luis, ¿cómo habéis llegado a esta situación? Vamos a ver, te explico. Esta situación llevamos sufriéndola bastantes años atrás. Yo llevo precisamente 17 años en el sector. Telefónica tiene unos contratos que renueva sus contratas cada 3 años. Hace 15 años todos los contratos se han renovado a la baja, ¿vale? Telefónica antes tenía personal propio y sus contratas también, ¿vale? Sus contratas como Cobra, como Liteica, como Elecnor, como Itete, etcétera, etcétera. Son 8 contratas las más grandes que tiene Telefónica, ¿vale? Entonces ellos decidieron hace 2 o 3 contratos su personal propio, despedirle. Telefónica ha hecho ERES con unos beneficios impresionantes. Entonces eran una plantilla de casi 90.000 personas y actualmente son 22, ¿vale? Sus contratas hicieron y siguieron la misma política que ellos. Tenían personal propio y directamente lo despidieron. ¿Qué es lo que llegaron a hacer? Y por eso quiero llegar al final de la cuestión, que es el punto final. Subcontratar el trabajo. Telefónica subcontrata el trabajo a sus contratas y sus contratas hacen lo mismo directamente. ¿Qué es lo que hace eso? Que sus dividendos se disparan. No tienen personal propio, no tienen gasto ninguno, sus dividendos se disparan. Nosotros no estamos en desacuerdo en que sus dividendos se disparen. Lo que estamos en desacuerdo es que desde hace más de 10, 12 años, como os he comentado antes, los contratos que a nosotros nos hacen renovar es a la baja, ¿vale? Siempre, cada 3 años a la baja. Las condiciones en las que estamos trabajando es con vehículo propio, con contratos de 2 horas, los trabajadores se pagan su propia gasolina
Si un trabajador falta 2 o 3 días a trabajar por enfermedad, no cobra ni un duro, no cobra absolutamente nada. Y ahora, aparte de todo eso, como todo eso les parecía poco, que es una situación en la que tiene una multinacional, es responsable subsidiaria de todo ello, permitir esa precariedad en el trabajo para que sus cifras se multipliquen, no les basta con eso, que ahora nos quieren meter un contrato, vamos, de hecho no lo han metido, pero ahí está la respuesta. Madrid lleva, y quiero dar las gracias a todos mis compañeros, lleva hoy 11 días en huelga con un 90%. O sea, hay gente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que lleva 10 días sin teléfono. Hay medios hospitalarios que están incomunicados desde hace 4 o 5 días. Hay empresas que tienen un contrato de 2 horas que pagan un dineral al mes por esos mantenimientos que se les subvencionan las líneas y están totalmente incomunicados. Están repercutiendo directamente a sus clientes. Nosotros no estamos haciendo nada, nosotros no somos los que estamos haciendo esa ilegalidad, son ellos. La están incumpliendo con nosotros y con sus clientes. Les da lo mismo, miran el dinero solamente. Mira que si miran el dinero, que desde luego rara vez hemos visto a Telefónica perder dinero. Si miramos sus resultados internacionales, evidentemente son infinitos casi. Nunca nosotros entenderíamos, todos hemos trabajado en empresas pequeñas, tienen pérdidas, la empresa se cierra, tenemos que aguantarnos y tenemos que fastidiarnos. Pero una multinacional como Telefónica, y ahí están las cifras anuales, mensuales, trimestrales que dan, son beneficios abismales. El señor Alierta ha salido en medios de comunicación, su salario mensual es de 19.700 euros diarios. No se puede consentir que esa persona gane ese dinero y sus inversores lo mismo a base de precarizar y ahora de esclavizar el trabajo. O sea, ahora mismo con el contrato que nos quieren hacer firmar, vamos, de hecho nos están presionando para que firmemos, están amenazando, las contratas están amenazando que si no firmamos el contrato no tenemos trabajo, no lo está firmando nadie por la siguiente cuestión. Nos da lo mismo, había un lema hoy en la manifestación que estaba en Gran Vía. Había un lema en la manifestación en Gran Vía que ponía: nos han quitado tanto y tanto que hemos perdido hasta el miedo. Y es la verdad, la gente no tiene miedo a nada. Con este contrato ya no afecta solo a las condiciones, es que poniendo tu coche, tu gasolina, no tienes derecho a nada, no tienes vacaciones, absolutamente nada. Lo máximo que cobrarías con la bajada de baremos serían 600, 700 euros. Quita la gasolina y quita los gastos de tu coche. O sea, es una vejación lo que están intentando hacer con ese sector, pero estamos muy orgullosos hoy a nivel nacional. Yo pertenezco también al sindicato de huelga nacional, al estatal, y el seguimiento que está habiendo es del 90%. O sea, la gente está totalmente concienciada de que le da igual perder el puesto de trabajo que no, pero lo que no vamos a consentir es que nos humillen. Son técnicos, o sea, mis compañeros son técnicos que están totalmente cualificados. Lo mismo te metes en Televisión Española a programar un router que vas a casa de un anciano, que vas a un banco, o sea, son gente totalmente cualificada para ello. Entonces no entendemos el porqué y no aceptamos ya este contrato. Es infumable, es imposible. José Luis, ¿cómo ha sido el proceso de intentar, porque me imagino que evidentemente no ha habido negociación si habéis tenido que tomar estas medidas, pero cómo ha sido ese proceso por vuestra parte y la respuesta de la empresa desde que empezaron a precarizarse así, de esta forma, los contratos? Te cuento. Nosotros, cuando nos empezaron a implantar, nuestros jefes nos dijeron que había un contrato que era infumable, que ellos no lo podían soportar y que directamente pues tendríamos que tomar una opción. Entonces, yo fui el fundador del primer grupo de WhatsApp. Esto se consiguió, o sea, es impresionante cómo se ha unido España a través de WhatsApp. En la Comunidad de Madrid esto lo empecé yo con un grupo de 14 personas de WhatsApp, de técnicos. Directamente a todos los técnicos nuestros jefes nos estaban comunicando lo mismo. Nos enseñaban los baremos, no sé, voy a poner un ejemplo. Una alta de línea con ADSL, que todos tenemos en casa. Antes el técnico cobraba 12, 13 euros. Ahora pretenden que cobremos 3 euros. Es abismal, no se puede hacer. Entonces, lo que pasó, hubo una concentración de grupos de WhatsApp, cada grupo de WhatsApp es de 100 personas, ahora mismo en Madrid hay 16, hay 1.600 técnicos, o sea, esos grupos son solo para técnicos. Entonces decidimos que con la unión que había, debíamos de intentar hacer algo, por lo menos en Madrid, ¿vale? Bueno, nos ponemos en contacto con un sindicato para que todo se haga por la vía legal. Fue AST el sindicato que nos representó y nos está representando. Se solicita una huelga por la vía legal. Tenemos que dar, esto fue el día 17, el día 18 hay asamblea y automáticamente se pide al organismo correspondiente que queremos una huelga en la Comunidad de Madrid en las telecomunicaciones contra Telefónica. Por los siguientes puntos: la derogación del contrato, que no es viable, o sea, es inaceptable.
Y algunos puntos más, como la precarización que hay en el trabajo y que se regularice el sector de una vez, que creemos que una multinacional como Telefónica debe de hacerlo. Entonces, te contesto a la pregunta que me habías hecho. Telefónica, ¿qué ha hecho? Absolutamente nada, ¿vale? Lo único que ha hecho es intentar taparnos en todos los sitios. En todos los sitios por donde hemos ido se ha intentado tapar. Antes de ayer, a las 4 de la mañana, sacan una noticia en El Mundo que Telefónica y UGT han desconvocado la huelga porque han llegado a un acuerdo. Totalmente falso. La huelga la hemos convocado nosotros, los trabajadores, y nadie nos ha comunicado nada, ni se ha puesto en contacto con nosotros, en ningún momento. Dijeron ellos que se había terminado la huelga y que esto se acababa, que todo el mundo a trabajar. Automáticamente yo llamé al Mundo, a la redactora, le conté nuestra versión, le mandamos los documentos oficiales que tenemos de la huelga, como la huelga la hemos convocado nosotros, han desmentido a la noticia. O sea, es algo muy fuerte que Telefónica encima vaya mandando bulos. Ellos tienen el poder en todos los medios, es evidente, pero nosotros tontos no somos. Entonces, si una huelga la hemos convocado nosotros, ellos pueden decir lo que quieran, que los trabajadores van a seguir en huelga. Y es indefinida, es un punto muy importante. La huelga es indefinida, totalmente. Por ahí quería tirar ahora, José Luis. Cuéntame qué actividades vais a hacer, qué vais a intentar para que se difunda y llegue el mensaje que queréis que llegue, y cuáles son los pasos y cómo lo vais a hacer. A ver, nosotros es lo que estamos haciendo. En la concentración de hoy hicimos una primera, el día 18, que fuimos 452 personas. La siguiente en Gran Vía había 1000 personas. Hoy hay más de 2500 personas en Gran Vía. Hay un recorrido y terminamos en el edificio de Telefónica, justo aquí al lado, en el número 32 de Gran Vía. Y nuestra forma de manifestarnos y de impedir a Telefónica que nos haga tragarnos este contrato es no trabajando. Directamente se le acumularán averías, la gente pondrá sus reclamaciones, no sé lo que tendrán que hacer. Hay un punto que quería destacar, que es que Telefónica tiene técnicos en su oficina con cargo de técnico, que llevan oficinas 20 años y ahora está sacándoles a hacer averías, porque sabe lo que hay encima y sabe lo que tiene encima. Otro tema, la huelga que se ha producido en Telefónica es algo histórico. Telefónica nunca ha tenido en contra una huelga nacional. También jugamos esa baza, la repercusión que pueda tener. Hoy que se está consumando al 90%, mañana tendrá cifras Telefónica de las averías que tiene, de la gente que no se ha atendido, de las reclamaciones que hay sin atender. Nosotros no estamos usando la violencia en ningún momento, estamos usando esas herramientas solamente. Entonces creemos que con eso es bastante. Que tú estés pagando una cuota todos los meses y Telefónica no te hagan ni caso, creemos que es bastante daño ya con eso. Y luego la repercusión a nivel nacional, o sea, se están haciendo eco, se han tenido que hacer eco los medios de comunicación por narices, porque la masificación de gente que hay sin trabajar hoy en todas las provincias se tiene que hacer notar. José Luis, a través de las redes sociales también tenéis una campaña muy fuerte, ¿verdad? Hay una campaña muy fuerte. Desde Barcelona tenemos muy buena relación con Madrid, estamos muy bien coordinados y somos los que hemos manejado un poquito para organizar el tema. Quiero decirte, ahora que me has preguntado por esas redes sociales, estamos recibiendo amenazas y coacciones de delegados de las contratas para que retiremos cosas que se publican en esas páginas, cosas totalmente legales. O sea, yo tengo un comunicado en mi teléfono hoy, la delegada de una contrata ha dicho que se desconvoca la huelga. Ella, con su propia potestad, se desconvoca la huelga. Entonces, nosotros muy pacíficamente, mañana somos casi 800 piquetes en la Comunidad de Madrid, vamos a ir a la puerta de esa contrata y que nos explique a ver por qué se desconvoca la huelga y quién es ella. Y ha amenazado a jefes que tienen subcontratas con 10, 15 trabajadores que si no echa... ¿Qué tipo de amenaza para que podamos entender? Amenaza por escrito que si no echa a trabajar con su gente, directamente se quedan sin trabajo. Ya está denunciado también. Nosotros en AST tenemos un abogado y la gente es muy representada porque están jugando unas bazas. A ver, nosotros entendemos que Telefónica a ellos les están presionando, pero presiona hasta donde te permita la ley, porque nosotros hemos ido siempre con la ley. Desde el primer día dimos nuestros palazos de huelga, no ha habido una agresión, no ha habido nada que haya salido en ningún medio de comunicación, porque no lo ha habido. Entonces no vamos a permitir que tampoco nos coaccionen y nos amenacen ni a nosotros ni a nuestros jefes. Y ya está denunciado eso. José Luis, la gente que te quiera apoyar a ti y al resto de tus compañeros, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente? Nosotros tenemos una caja de resistencia, que no tengo el número aquí ahora mismo, lo podría pasar, que estamos apoyando, hay familias... ¿Lo difundís por redes? Sí, lo tenemos difundido por las páginas de Telefónica y alguna más que hay, ¿vale? Estamos intentando juntar ahí porque hay familias
que con esta situación que hay, o sea, no te da para ahorrar ni para tener, sabemos que son compañeros que van como nosotros, que van al mes y súper justo. Entonces, para que esta huelga no se desmonte, tenemos ya un apoyo muy grande, ¿eh? Y la caja de resistencia está funcionando muy bien y muy bien gestionada por los compañeros que la llevan. Entonces, Telefónica puede estar esperando a que esto se desmonte por algún sitio, pero estamos muy bien organizados, ¿eh? Somos trabajadores, pero nos hemos asesorado y hemos entendido muy bien lo que Telefónica, el poder que tiene, y entonces hemos ido tomando todas las medidas oportunas. Quería hacer un inciso. Hoy hemos estado reunidos con gente de Podemos, hemos tenido una reunión, nos han querido escuchar, nos han atendido genial, y hay un planteamiento que se va a hacer en el Parlamento Europeo. Este tema se va a llevar al Parlamento Europeo, nos puede llevar un mes, pero no tenemos prisa. Ninguna. Si piensan que con el tiempo y con el pulmón que ellos tienen nos van a intentar hundir, estamos aquí para ello. Y creo que a Telefónica el mayor daño que se le puede hacer es el mediático. Y por eso frena tanto los medios, por eso no salimos en ninguna noticia, por eso, pues entonces vamos al Parlamento Europeo y allí a ver si le interesa que también siga saliendo esto a la luz, que una multinacional con los beneficios que tiene permita que tenga trabajadores contratados esas horas. Luego hay un tema también muy delicado. Sobre todo cada vez que le pasa a un compañero, sabemos que se tira 2 meses para levantar cabeza, un servicio, como he dicho antes, de alta de ADSL, que te pagan 12 euros, te llegan y por un fallo que tengas, por mínimo que sea, hay penalizaciones de 400 y 500 euros. Esa persona se tira 2 meses para levantar cabeza. Es abusivo, o sea, es una pequeña dictadura encubierta. Es impresionante estar dentro de este sector y trabajar para una empresa tan grande y con tantos beneficios, y cómo están tratando y vejando a sus trabajadores, que ellos nombran, y cada vez que hacen al final de año sus números y sus cifras, nos cuentan como técnicos suyos, ¿eh? Ellos, al no tener personal propio, directamente nos cuentan como técnicos suyos, y como somos técnicos suyos según ellos, entonces que respondan por nosotros ahora. Madre mía, que luego tenemos que escuchar datos de que estamos saliendo de la crisis, y es que esto no hace más que crear empleo, madre mía, qué clases de empleo tenemos. No sé si queréis hacer algún comentario, Ramón. Sí. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría manifestar todo mi apoyo, ¿no?, a este gesto, a esta huelga que estáis llevando, y poner en valor 2 cosas fundamentalmente. En primer lugar, el hilo conductor, ¿no?, que se establece entre los compañeros y las compañeras de Sintel, que hace unos años ya pues acamparon en el Paseo del Prado. Me cogió también eso. Efectivamente, ¿no?, acamparon en el Paseo del Prado, o sea, justamente denunciando de alguna forma, anticipando lo que hoy vosotros ya estáis constatando de facto. Era lo que se estaba avecinando. Claro, que son los efectos de la privatización, los efectos de la privatización digamos, de estas políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, fundamentalmente, que lo que han llevado en último término es a privatizar recursos públicos, recursos del Estado, que lo que garantizan al final es que, bueno, que las condiciones de trabajo sean totalmente precarias, y que gracias a vuestra lucha, hoy podemos decir además que esta huelga es también un ejemplo por sus propias características, ¿no?, por haber logrado unir a muchas empresas, a muchas de estas subcontratas que tú mencionabas, en una única movilización, ¿no? Ese es el éxito que tiene la huelga, que a nosotros, o sea, yo tengo compañeros que tienen casi 60 años y dicen, lo que estamos viendo no lo hemos visto nunca, y lo hemos intentado muchísimas veces, nunca ha habido unión, pero como decía antes, insisto al principio, hay un cartel que a mí nos representa muchísimo, y a mí personalmente me impresiona, nos han quitado tanto y tanto, que ya nos han quitado hasta el miedo, que no tenemos miedo a nada, que te da lo mismo. Tenemos muy claro que habría que buscar otro trabajo. Hay gente muy preparada y muy cualificada que se está yendo a trabajar a otras operadoras, con Yastel, con Ono, con Vodafone. O sea, y Telefónica, que es la madre de todas sus operadoras, porque sin Telefónica no son nadie, trabajan con su propia red. Entonces están teniendo que buscar la vida. Nosotros queremos luchar y queremos llegar bastante, porque hay gente, insisto, muy calificada y que merece tener un trabajo digno, y por eso se está luchando. Lo que decías antes del PP, hoy no sé si habéis visto en Noticias 4, han ido 150 compañeros con sus coches, hoy tenían allí unas elecciones internas y por narices han tenido que salir en Noticias 4. Han tenido que salir porque estaban detrás de la chica que estaba entrevistando y al final la han entrevistado. O sea, había casi 200 personas. O sea, y si nos tenemos que ir metiendo así, nos iremos metiendo así hasta que nos hagan caso y vean que esto es verdad. Hermenegildo. Sí, mira, yo quería apuntar varias cosas, y entiendo que las situaciones personales, José Luis, son muy dolorosas, pero quería apuntar lo siguiente. Primero, el mercado de telecomunicaciones ha cambiado dramáticamente. Es decir, la Telefónica que opera en el año 2015 no tiene nada que ver con la que operaba antes de la privatización. La privatización fue muy buena porque fue acompañada de la liberalización de los servicios de Telefónica, que eso permite que cualquier español pueda acceder
a Internet y a llamadas interurbanas e internacionales casi por una tarifa plana de 25 euros al mes. Es decir, lo que ha permitido que haya muchísimos operadores en el sector, eso redunda en beneficio del empleo y en beneficio de los consumidores. A mí me preocuparía que las empresas perdieran dinero. De verdad, lo peor que puede suceder a un país es tener empresas en quiebra o en pérdidas. No pagan impuestos, no pagan salarios a sus trabajadores que a su vez pagan impuestos, no contratan con las subcontratas que a su vez generan puestos de trabajo que a su vez generan otras subcontratas. Entonces, en este contexto, es decir que Telefónica gana dinero, ojalá que gane mucho dinero, que retribuya a sus accionistas, porque es una de las empresas que tiene una participación accionarial más atomizada. Hay muchos pequeños ahorradores y muchos pensionistas que tienen sus ahorros metidos en acciones de Telefónica porque tiene un dividendo seguro que les va rindiendo. Y déjame que termine con lo siguiente, que es decir, en realidad vosotros la huelga se la estáis montando a vuestras subcontratas y a las contratas. No, de forma indirecta a Telefónica, sí. No, de forma directa, de forma directa. No, porque tú no eres trabajador de Telefónica, tú eres trabajador de una empresa con la que Telefónica subcontrata. Si eres trabajador de Telefónica, obviamente se la montas a Telefónica. Pero bueno, si pero tú eres... el proceso... Si lo que te digo es porque me parece muy original el asunto, porque tu método de presión, que me parece absolutamente legítimo, es presionar a aquel con el que Telefónica subcontrata. Ahora bien, el problema está en que el poder de mercado que tiene Telefónica es incomparable con el que tiene una subcontrata. Es decir, tú al final estás haciéndole la presión a quien no tiene a su vez una capacidad, una fuerza suficiente para poner presión a Telefónica. Telefónica puede irse a otra subcontrata, habrá muchas subcontratas que estén peleándose por ser subcontratas de Telefónica. No, decías una cosa, Hermenegildo, que me ha dejado un poco de piedra. Dice, la privatización telefónica ha sido estupenda porque ahora tenemos tarifas de Internet por 25 euros al mes. He dicho porque ha ido acompañado de la liberalización. No voy a poder terminar, ¿verdad? Yo he tenido que escuchar no, pero hasta si ahora yo no voy a poder... No, es una cosa, si esto es una cosa de educación. Dice, cuando se privatizó Telefónica fue una cosa estupenda porque ahora se nos ha quedado la tarifa de Internet a 25 euros al mes. Yo pago algo más, pero eso es lo de menos. Lo sustancial es que no había Internet cuando se privatizó Telefónica. En todo caso, además de los dividendos que reparte la empresa y de que los ahorradores inviertan en Telefónica, hay una cosa que es fundamental para la empresa, que son sus trabajadores. Y quien trabaja para una empresa es el principal interesado en que esa empresa vaya bien. De forma que contraponer el interés de quien invierte en Telefónica con el de los trabajadores es una trampa. Los trabajadores no están en contra de la empresa, los trabajadores quieren que a la empresa le vaya bien. Lo que pasa es que hay una forma de hacer una trampa que aplican las grandes empresas en los últimos años en nuestro país, y es tener a trabajadores contratados durante muchos años y cumpliendo con servicios y haciendo un trabajo que es necesario para esa empresa, pero no hacerlo directamente. Esto es un modelo que viene del modelo de contratación que se llamó toyotista y que permite que empresas como Coca-Cola, en Coca-Cola hemos visto exactamente el mismo fenómeno, ¿verdad? Cuando en la planta de Fuenlabrada los trabajadores se declararon en huelga y hacían una huelga contra Coca-Cola, Coca-Cola decía, bueno, estos trabajadores tienen un problema que no es conmigo, es con una envasadora que yo subcontrato. Claro, pero si es una empresa envasadora que solo trabaja envasando para Coca-Cola y que lo lleva haciendo durante muchos años y con continuidad, en realidad son trabajadores que trabajan para Coca-Cola. Lo que pasa es que la empresa se está quitando la responsabilidad con los trabajadores. No sucedería nada si no fuera porque esa responsabilidad de las grandes empresas y de las empresas que tienen beneficios millonarios, de millones de euros todos los años, con sus trabajadores, es su responsabilidad con la sociedad. Y lo que queremos algunos son sociedades en las que las reglas del juego sean igual para todos. Que la democracia no sea eso tan cínico que decían donde todos son iguales pero algunos son más iguales que otros, sino donde todos y todas juguemos con las mismas reglas del juego. Y las mismas reglas del juego significa que te llames Telefónica o te llames José Luis Amaro, pagas impuestos, cumples con la ley y cumples con tus obligaciones. Si todos esos técnicos, si esos 1.600 técnicos agrupados en grupos de WhatsApp trabajan para Telefónica, es Telefónica quien se debe hacer cargo de su situación laboral. Es Telefónica quien debe pagarles un salario digno y es Telefónica quien debe hacerse cargo de que, precisamente para que empresas como Telefónica puedan hacer negocio, la sociedad sea una sociedad y no una jungla de asfalto.
Eso es fundamental. José Luis, es que tenemos que cambiar de tema, te tenemos que ir despidiendo. Sí que te voy a dejar que contestes porque te han dicho muchas cosas como última intervención. Quería contestar al compañero una cosa fundamental y que no comparto ni mucho menos. Yo he sido el primero que he dicho que Telefónica tiene unas cifras muy buenas de dividendos todos los años, pero no comparto, compañero, en que sea a base y a costa de sus trabajadores y de precarizar el trabajo cada vez más. Un técnico a Telefónica, personal propio, antes... Me da igual al año que se haya ido usted antes o ahora, actualmente, le cuesta 1.890 euros con sus 15 pagas, su médico, todo en condiciones. Nosotros ya le he explicado las condiciones que tenemos. ¿Usted cree que eso es sopesable por una empresa? Deciden subcontratar y un contrato de 2 horas, como tenemos muchísimos trabajadores, y de 4 horas, y sin seguro, y si no trabajas. Pienso que la cifra se consigue a base de su mérito, por supuesto, pero de todas estas cosas también. José Luis, tenemos que despedirte, te deseamos muchísima suerte, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que la lucha llegue a buen puerto, que recuperéis esa dignidad que os están robando, porque no deja de ser una dignidad que os están intentando robar, desde luego lo que os podamos ayudar nosotros con la difusión, encantados. Muchísimas gracias. Vosotros. Nosotros tenemos que seguir, lo vamos a hacer hablando sobre la actualidad política, que toca al PP, toca a UPyD, en fin, toca a mucha gente. Vamos a ver el vídeo. Queda poco tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo y la actualidad política empieza a revolucionarse. El Partido Popular manifiesta una evidente crisis interna. Hoy mismo Rajoy se ha reunido con los dirigentes del máximo órgano después de 2 años sin hacerlo. Tienen que estudiar la pérdida de escaños en las pasadas elecciones europeas y en las andaluzas. Tienen que estudiar cómo afrontar mayo de cara a un Ciudadanos que ya empieza a molestar y de cara a las campañas independientes y al margen del central de sus propios candidatos. Las encuestas a partir de ahora serán constantes. Daño parece que el partido de gobierno va a sufrir en la Comunidad Valenciana y en Madrid, sus laboratorios más consolidados para experimentar las políticas neoliberales. Hoy, en La Tuerca, repasamos la actualidad política. Bueno, se ha incorporado con nosotros el invitado que había llegado un poquito tarde. Tenemos con nosotros a Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por venir a pesar de los atascos. Sí. Ya puedes descansar aquí tranquilo. Bueno, veíamos ese vídeo de actualidad política, empezábamos hablando de la evidente crisis interna del PP. Bueno, parecía que la unidad de la derecha era algo incuestionable, del Partido Popular era algo que no se tocaba. Hoy, por primera vez en 2 años, vemos como Rajoy tiene que convocar a su máximo órgano para discutir qué está pasando, para hacer una evaluación de lo que pasó en las europeas, de lo que pasó en Andalucía. En fin, no sé qué lectura podéis hacer de esta sensación, ¿no?, que nos está transmitiendo el PP de que, bueno, que parece ser que se debilita en algunos aspectos. Lara. Sí, bueno, yo creo que, o sea, efectivamente, ¿no?, como tú bien has señalado, hoy la noticia ha sido el Partido Popular, ¿no? También ha sido una de las noticias del día la dimisión de Toni Cantó en UPyD. Pero yo creo que más allá, ¿no? O sea, que son cuestiones efectivamente coyunturales, es decir, son cuestiones puntuales que marcan, digamos, los titulares del día en concreto, pero que sí que, desde luego, lo que muestran son tendencias de fondo que sí que están latiendo desde hace ya tiempo, desde el 25 de mayo de 2014, diría yo, en todo el panorama político, ¿no?, del país, ¿no? Y es que evidentemente estamos viviendo una crisis de representatividad, una crisis de la política en mayúsculas, que se viene anunciando ya desde el 2011, desde el 15 de mayo, y que este año, desde luego, está tomando forma, se está diciendo, ¿no?, muy concreto, en la forma de organizaciones clásicas, de una crisis de los partidos políticos, de los sindicatos, que está afectando de forma estructural desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante apuntar a que las formas, digamos, en las que tradicionalmente, por así decir, los ideales que en cierto sentido movían a las masas hacia un horizonte de transformación social y política, hoy día varían, ¿no? Hay principios, valores que se están manteniendo de algún modo, pero desde luego hay unos ideales que se están poniendo en jaque y en cualquier caso eso afecta también a los partidos políticos, las encuestas lo reflejan y vivimos, bueno, pues este caso del Partido Popular. Y simplemente por ceñirme, ¿no?, y ya por ir un poco adentrando en el debate, ¿no?, en el caso del Partido Popular sí creo que es un caso específico de crisis de poder, quiero decir. No es que estemos viendo, ¿no?, una crisis de la estructura como tal, de la propia dirección del partido a nivel nacional, sino que lo que vemos es claramente una crisis, por así decir, del instrumento que pueda garantizar en último término el tránsito a ese nuevo sistema
a ese nuevo régimen que se va a configurar, ¿no? Es una crisis de poder porque, en cierto sentido, Mariano Rajoy pues, se irá, abandonará, y la derecha, en último término, siempre tiene una vocación de gobernar, una vocación de permanecer en el gobierno. Lo que yo creo que el Partido Popular está enfrentando es precisamente esto, cómo gestionar del mejor modo posible para ellos la construcción de un puente que les permita seguir sosteniendo este régimen que a todas luces pues está en cierto sentido tocado y herido de muerte, ¿no? Puede ser, además de eso que dices, que también estuviesen subestimando esa voluntad y esa posibilidad real de cambio que se empieza a plantear, que se empieza a debatir. Hermenegildo. Mira, yo creo que hay dos cosas, es decir, la apetencia por el poder no es monopolio de la derecha, es decir, en la Unión Soviética estuvieron gobernando los mismos durante 70 años y no es derecha, y en muchísimos otros sitios pasa lo mismo. Yo creo que el poder por sí es lo que cementa las lealtades en política, es decir, cuando se pierde el poder le aparecen las deslealtades y la culpa es de los otros, lo que decía aquel dicho de Napoleón, que las victorias tienen 100 padres y las derrotas son huérfanas, ¿no? Pues aquí las derrotas parece que se personifican, hay una prosopopeización de la derrota en el líder de que se trate, y evidentemente que hay una quiebra del sistema, que además es muy buena, es decir, yo por primera vez vuelve a haber, después de mucho tiempo, después de ese aburrimiento de turnismo a lo Cánovas y Sagasta, vuelve a haber debate político y se vuelve a hacer política. Y ha surgido una opción que se llama Podemos, que ha revolucionado indudablemente el panorama y que, como todas las revoluciones de panoramas, pues tienen consecuencias no inicialmente pensadas, que es el surgimiento de otra alternativa que se llama Ciudadanos, con la que nadie contaba, con lo cual ahora tienes, y luego no me olvido tampoco de Izquierda Unida, que forma también parte de los partidos tradicionales y que ha sufrido el desgaste por la irrupción de Podemos y el robo. Yo no quiero llamar robo porque a mí me hace gracia cuando hablan de nuestros votantes como si estuvieran inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, si esto es, mire usted, los que nos dedicamos a la abogacía, los abogados no tenemos clientes, los clientes son los que tienen abogados. Entonces, los electores, los partidos no tienen electores, son los electores los que tienen partido y los que deciden en cada caso dónde depositan su voto, y es perfectamente legítimo en unas elecciones votar al Partido Popular y en las siguientes votar a Podemos, cada cual verá. Pero yo lo que creo que hay es efectivamente una vuelta de la política en serio, que ha percudido en las personas y que por una vez se sienten protagonistas del proceso. Augusto. Yo quisiera ampliar un poco el panorama, porque la crisis y la situación que está viviendo España forma parte de un proceso más amplio que se está viviendo a nivel mundial, de un cambio de centros de poder, un cambio de polos, un cambio de sistemas, y esto está sacudiendo, por supuesto, a Europa, porque no olvidemos que Europa es un continente que durante 500 años vivió del colonialismo, que lo que le llaman la Europa del bienestar fue una Europa sostenida por el colonialismo y el neocolonialismo, y que ahora el mundo ha cambiado tanto que ya aquellos países que eran expoliados de manera sistemática ya no lo son ni se dejan, ¿ya? Y esto hay que sumarle la emergencia de potencias económicas de la dimensión de China, de India o de potencias regionales como Irán, y hay una crisis que se arrastra aquí y que viene, y yo quisiera recordarlo, desde las movilizaciones del no a la guerra, que fueron, creo yo, las primeras movilizaciones masivas, realmente masivas, donde iba gente de todos los colores por las manifestaciones, porque yo estuve ahí, fui parte de los organizadores, con mucho orgullo lo recuerdo, y aquello fue como el despertar de las conciencias dormidas, porque el mundo ha cambiado drástica y profundamente desde la agresión a Irak, y esto se ha venido como en olas incrustándose en las sociedades hasta estallar ya en los modelos internos. Y aquí quiero vincular esto con una encuesta que acaba de sacar el Centro de Investigaciones Sociológicas, donde pregunta por segmento de edad, y a mí lo que más me llamó la atención es que el segmento de edad que va de los 18 a los 44 años se declara masivamente de izquierda, sea de Podemos, de Izquierda Unida o de otras agrupaciones, y que el segmento que se dice votante del PP es de los 65 años para arriba. O sea, hay una ruptura generacional, y eso explicaría el fenómeno Podemos, pero también el fenómeno de Ciudadanos, es decir, una derecha que se agota y una derecha nueva que emerge, pero más vinculada a la realidad social de un país
y de un sistema que ha vapuleado a la juventud de una manera brutal, increíblemente, ¿cómo decir?, ajena a este sentimiento, y todo esto ha estallado en la crisis política que hoy sacude a todos los partidos y en particular al Partido Popular. Hasta los que parecían inamovibles, Ramón. Fíjate, Augusto, que decías una cosa, coincido con la panorámica general de lo que dices, pero hay una cosa que creo que tiene que ver con lo que está pasando y que no comparto contigo. Es que no hace falta ser de izquierdas para votar a Podemos. El fenómeno Podemos, y lo que tiene de emergencia el fenómeno Podemos, es que aquí la teoría decía que había fundamentalmente un partido socialdemócrata que defendía valores de igualdad y que se turnaba en el gobierno con un partido liberal que defendía valores de libertad fundamentalmente asociada a lo económico, ¿no? El PSOE defendía la igualdad de oportunidades, el Partido Popular defendía la libertad económica, y defendían dos modelos diferentes. Pero esto sucedía solo en teoría, esto no sucedía en realidad. En realidad eran dos partidos que eran las dos caras de la misma forma de gobierno, que era una forma de gobierno que sistemáticamente ponía las instituciones al servicio de los poderosos. Por eso, para votar a Podemos y para apoyar a Podemos, y eso se ve en todos los estudios demoscópicos, no le ha hecho falta a la gente ser de izquierdas. Lo que le ha hecho falta ha sido darse cuenta de la situación de agotamiento del proyecto político. Y por volver al inicio del tema, cuando nos planteaban que habláramos un poco de esta crisis en el PP, precisamente en el Partido Popular lo que está sucediendo ahora es que efectivamente hay una pelea encarnizada, ¿no? La número 2 de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, señalando al Partido Popular andaluz, al sector de Javier Arenas, y ahí hay una pelea y tal, pero es una pelea que se le parece mucho a las peleas en el Partido Socialista. Por ejemplo, cuando se presentaban Chacón y Rubalcaba a ser secretarios generales, son peleas que se parecen mucho. No hay una sola diferencia de proyecto político en esas peleas, no hay una sola idea diferente en quien se expresa contra el otro que le diferencie en términos de proyecto político. Son peleas de quítate tú para ponerme yo, no son peleas de proyecto político. ¿Por qué? Porque son proyectos políticos profundamente agotados, porque lo que venían haciendo está profundamente agotado, porque no han tenido capacidad para regenerar proyectos políticos, y ahora simplemente lo que queda son partidos políticos en los que hay cuadros que llevan viviendo toda la vida de la política que se quieren repartir las migajas, y en eso estoy de acuerdo con la celebración que hacía Hermenegildo del retorno de la política a nuestro país, que es un retorno que yo también sitúo con Lara en el 11 de mayo de 2011. 15 de mayo. Yo querría añadir una cosa, si me permites, Noelia. Sí. A lo que comentaba Hermenegildo, porque me parece interesante, ¿no? Y quiero hacerme, digamos, en cierto sentido, eco de tus palabras, invirtiendo, ¿no?, el término crisis, porque estamos acostumbrados en Occidente a utilizar crisis en el sentido más, o sea, negativo del término, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hacer uso del término crisis en el sentido oriental como oportunidad es efectivamente lo que está sucediendo aquí ahora, ¿no? Yo creo que se puede hacer una síntesis un poco de lo que habéis comentado ambos. Es evidente que el 15 de mayo sitúa en el escenario político un nuevo sujeto político, hay una ruptura generacional, el obrero de mono azul de la fábrica ya no es hegemónico, ni discursivamente, ni digamos en el marco, o sea, es decir, ya no existe como tal, porque aparecen nuevas formas de trabajo, y precisamente ese sector que está protagonizado fundamentalmente por la juventud, que no encuentra una vía para el protagonismo político en las fórmulas clásicas de organización, precisamente sí lo encuentra a través de la explosión masiva que se produce en las plazas el 15 de mayo de 2011. ¿No? Es decir, este nuevo perfil, este nuevo sujeto político que irrumpe con fuerza en las plazas es un sujeto político que es hegemónico en cierto sentido, no cuantitativamente, porque no es el 99% de la población la que sale a las calles el 15 de mayo del 2011, pero sí cualitativamente, porque obliga a una readaptación a la izquierda sindical y a la izquierda social de este país. Este año nos jugamos la pregunta de si la izquierda política será capaz de readaptarse a ese nuevo escenario que abre el 15 de mayo del 2011, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que esta crisis es la oportunidad que ha encontrado
el país, la ciudadanía, las mayorías sociales trabajadoras para participar en política, para salir a la plaza de su pueblo, para construir candidaturas ciudadanas, como son los procesos de convergencia que estamos viviendo en todo el panorama español, que sí que ha encontrado una oportunidad para, digamos, que esta regeneración democrática que se inundó en lo social, pues digamos, tome forma, en cierto sentido, en clave de poder institucional, ¿no? Fíjate, la encuesta del CIS a la que te referías, lo bueno que tiene el CIS es que pone de manifiesto tendencias y sobre todo situaciones sociológicas que son muy reveladoras. No hace una valoración, sino simplemente pone los datos y luego nosotros podemos valorarlos. La gran mayoría de los españoles, entre un 1 y un 10, siendo el 1 la izquierda y un 10 la derecha, se sitúan en el 5. Es decir, lo que te dicta la política y la realidad sociológica española, y por eso entiendo que Ramón haga ese intento de colocar la transversalidad como la seña de identidad de Podemos, diciendo que efectivamente es un partido que no bebe únicamente o no se amamanta únicamente en las fuentes de la izquierda, sino que puede tener votantes de carácter... No lo digo yo. No, pero sí, no lo digo, que pero no es una censura. No lo digo yo, lo dicen, que lo dicen los votantes, lo dicen los sondeos postelectorales de las elecciones europeas y de las elecciones andaluzas. Que no me has dejado terminar en el sentido de que evidentemente del Partido Popular a Podemos, que es evidente y que se explica en el agotamiento de un proyecto turnista en el que los dos partidos que se presentaban como la alternativa socialdemócrata y la liberal no eran ni socialdemócratas ni liberales. Es que eran en realidad dos partes de un proyecto de poder que tenía que ver sobre todo con la troika y con la oligarquía local. No, fíjate, yo discrepo de ti en lo siguiente. En primer lugar... Ya me imaginaba. No, hombre, no, y si no, no tenía gracia lo del debate, ¿no? O sea, que esto, aunque no discrepara, discreparía, ¿no? Vamos a ver, aquí no ha habido nunca un partido liberal, aquí ha habido dos partidos socialdemócratas. Es decir, aquí no se ha hecho en España, por política liberal no se ha hecho nunca. Porque siempre ha sido una política de intervención en la economía, una política donde rige el Boletín Oficial del Estado, donde los negocios se han hecho al amparo del Boletín Oficial del Estado, donde se han capturado rentas. Aquí, libertad económica y liberalismo, ojalá que lo hubiera habido, no lo ha habido. Parece que ahora surge un partido, que es Ciudadanos, que tiene algunas propuestas que se aproximan a la libertad económica más que a la intervención del Estado en la economía, y que pone más el acento en la responsabilidad individual que en ese lecho de igualitarismo donde se corta la cabeza y se cortan los pies. Yo creo que hay un precedente que es claro en la historia reciente, que es 1968, es decir, lo que sucede en Berkeley, lo que sucede en París en mayo de 1968 con Daniel Cohn-Bendit, con aquellas boutades famosas de debajo de los adoquines está la playa y prohibido prohibir, etcétera, es un reflejo o es el antecedente de lo que ha ocurrido en el 25M y en esos mismos movimientos. Es la canalización de un desencanto frente a un sistema que no da respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que no da? Pues mira, es proteico, porque para cada uno resulta que la respuesta es que no las tasas universitarias, para el otro que no puedo desarrollar mi empresa como autónomo, para el otro que es que me han subido los impuestos hasta la extenuación. Es decir, al final esto es una especie dime en qué estás soñando y en eso estamos de acuerdo, con un mensaje político todavía poco definido. No, pero fíjate que dices, se han caracterizado los dos partidos que han gobernado en este país por su intervención en la economía. Bueno, no solo. Una de las adalides del liberalismo económico, que es Esperanza Aguirre, ha sido la gobernante más intervencionista, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el espacio audiovisual que ha tenido este país nunca. El espacio audiovisual en la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, es un espacio audiovisual en el que con Telemadrid han hecho lo que han hecho, y quienes somos de Madrid lo sabemos, lo que han hecho fundamentalmente ha sido desguazar una televisión pública que funcionaba razonablemente y que ha nutrido de periodistas a un montón de televisiones privadas durante décadas. Funcionaba razonablemente, pero además, con la otra mano, utilizar las licencias audiovisuales en la Comunidad de Madrid para poner en pie 13TV, Intereconomía, Libertad Digital, Es Radio, es decir, a todos los amigos. No ha habido una sola televisión en el espacio audiovisual madrileño que no haya terminado en manos de un amigo de Esperanza Aguirre, adalid del liberalismo. Y por último, para terminar de explicar el intervencionismo de esta gente en el espacio audiovisual, y solo poner un ejemplo, en el último trimestre se han gastado 7,6 millones de euros en publicidad institucional, pero van a una media de 10,6 millones de euros al año. Con ese dinero
con ese dinero, no había habido ERE en Telemadrid. Ese es el modelo de quienes se reclaman ultraliberales en lo económico, pero en realidad es mentira. De hecho, está demostrado que en lo que se ha llamado ciclo neoliberal desde los años 80 es mayor la participación del Estado en la economía. Lo que pasa es que el Estado no participa en la economía redistribuyendo para abajo, participa en la economía redistribuyendo hacia arriba, repartiendo negocio entre amigotes. Pero si es que es mentira. Un segundo, Hermenegildo, recuperamos la palabra ahora, se la damos primero a Augusto, que está esperando desde hace tiempo, pero en consecuencia de lo que estaba diciendo Ramón ahora, de la inversión en esos medios de comunicación, ellos siguen diciendo que todo lo han hecho perfectamente, pero que el problema precisamente lo han tenido a la hora de comunicar. Vamos a ver lo que dicen. Pero ¿no crees, María Dolores, que nos ha faltado a lo mejor en estos años, ¿no? Un poco de piel, un poco de sensibilidad, pues a lo mejor. Yo me refiero a cómo hemos contado las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el último año, el 2014, cierra con más de 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y nos hemos quedado ahí, nos quedamos ahí. Eso parece una cifra. Es una cifra. Claro, y a lo mejor detrás de 400.000 claro, hay personas, hay familias y el futuro de las pensiones. No sé, nosotros igual pensamos que estamos cerca de la gente y la gente nos ve mucho más lejos de lo que nosotros creemos que estamos. Tenemos que ser más cercanos. Bueno, parece ser que las políticas y la gestión que han hecho ha estado bien, ha sido correcta, pero que ha sido un problema de comunicación. No sé si estáis de acuerdo. Es el clásico, lo decía el gobierno de Zapatero. Ramón, estamos intentando que hable Augusto. Estoy muy intervencionista, que diría Hermenegildo. Perdón. No hay partido político que haya estado en el gobierno que no reclame que la ha hecho bien. O sea, nadie se inmola diciendo hemos sido un pésimo gobierno. ¿Ya? Siempre la culpa es el de otro. ¿Ya? O como decía Sartre, es decir, los malos son los otros. ¿Ya? Nosotros siempre los buenos. Los proyectos se agotan, pero en un mundo tan interrelacionado como el que vivimos nosotros, se agotan no solamente en un país, porque la economía ya es una tela de araña, ¿ya? Y es aquel famoso ejemplo del efecto del ala de mariposa, que puede que haya un movimiento en Birmania que termine convirtiéndose en un huracán en el Caribe. Los proyectos se agotan, yo quiero volver a lo mismo y también quiero referirme a la vuelta de la política, porque aquí, en general en Europa, no solo en España, se ha entrado desde hace más de 2 décadas en una época de papanatismo político, en el que todo ha sido sahumerios y alabanzas al modelo europeo, andar por el mundo presentándose como la región más exitosa, etcétera, etcétera, cuando en realidad es un modelo que estaba haciendo aguas por todas partes y que hasta ahora empieza a resquebrajarse el edificio de manera dramática, pero lo más dramático que hay es que todavía no hay fuerzas políticas que acaben de asumir la dimensión del cambio que está experimentando la sociedad internacional y la necesidad que hay de ajustar todos los estados nacionales, ¿ya?, a estos cambios para evitar que los cambios terminen barriendo completamente lo que ya no se puede mantener por sí mismo, ¿ya? También quiero referirme a la cuestión del Estado y la economía, porque ese es un tema que también se suele manejar de manera tan frívola que nunca entendemos qué es lo que queremos decir, ¿ya? No existe ni ha existido un modelo de economía exitoso al margen del Estado. Esa es una de las mayores mentiras que han pergeñado los que se dicen liberales. Y yo en esto traigo a la memoria al gobierno neoliberal de Ronald Reagan, que andaban sus asesores, lo cuenta John Kenneth Galbraith en su libro, hasta con una chapita con la figura de Adam Smith, que se supone que era el epígono de los liberales, y no es cierto. Y sin embargo, el gobierno de Reagan fue el gobierno más intervencionista que había habido en Estados Unidos en 80 años. Y fue el que dejó al país endeudado como no lo había endeudado nadie de tanta intervención que hubo. ¿Por qué? Porque la economía, tal como la entienden los liberales, por no llamarles capitalistas, es una economía que funciona bien cuando yo me enriquezco, pero si yo dejo de enriquecerme y algo va mal, el Estado debe intervenir para salvarme, ¿ya? Y eso lo vimos aquí con la crisis bancaria,
claro, si aplicáramos las reglas del capitalismo tal como nos la dicen los capitalistas, la norma es que todos los bancos hubieran quebrado, porque la regla que dicen ellos es, si no funciona y no es competente, que quiebre. Esa es la regla del mercado. Y después viene la mano invisible a repararlo todo. Pues no, no hay tal mano invisible. La mano invisible siempre es la del Estado, que metió 400.000 millones de euros a los bancos para que los bancos no quebraran. Quebró la sociedad, quebraron al país, quebraron a una generación entera, y ahora los grandes bancos están con superávit de 10, 15 y 20% sobre los fondos que el Estado le dio para que se siguieran haciendo ricos ese 1,5% de grandes millonarios que gobiernan España. Hermenegildo, Lara y Ramón, completamos esta vuelta. Yo me confieso con mucho orgullo capitalista y liberal. Entonces, lo que te digo es además que es que no ha habido ningún momento en la historia donde se haya ensayado de verdad el liberalismo económico. No, funciona en los mercados diarios, es decir, gracias al capitalismo la gente tiene dinero en el bolsillo y las tiendas están llenas. Esa es la gran diferencia respecto de otros sistemas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hablando de intervención de los... Yo estoy 100% de acuerdo que hay un principio esencial que es el de que cada palo aguante su vela. Es decir, si una empresa tiene que quebrar, que quiebre y que no haya captura de rentas de las empresas eficientes o de las personas responsables a favor de las personas irresponsables o de las empresas ineficientes. El rescate bancario que ha habido en España, lo digo por si hay alguna duda, se ha realizado porque hubo unas instituciones o entidades llamadas cajas de ahorro que eran públicas, no eran privadas, eran públicas. Las cajas de ahorro son públicas. La ley de órganos rectores de cajas de ahorro hacía que en su capital estuviera presente, perdón, en sus órganos rectores estuvieran presentes comunidades autónomas y ayuntamientos, y el origen es ese origen público. No te remontes a la época del padre Piquer, porque eso está superado después de la intervención que hubo en el 85 con la ley de órganos rectores de cajas de ahorro. Es banca pública la que se rescata, con lo cual deja al margen, porque aquí la gran crisis que hubo en la banca previa a esa fue la de 1980, donde quebraron varios bancos privados, me estoy acordando del Banco de los Pirineos, que sí quebraron, que era lo que tenía que haberse hecho con otros bancos. De todas formas, dejarme que os haga un inciso, que el tema de la actualidad se nos está yendo, nos estamos remontando aquí a los años... Vamos al día de hoy, déjame por volver a lo de hoy. No, pero es que me ha quedado es que claro, lo de estar aquí a varias voces es muy entretenido, pero al mismo tiempo exige cierto. Mira, ha dicho una cosa Ramón respecto de... Es que volvemos a lo de antes, que me niego a que se llame neoliberalismo a eso, porque es que es intervencionismo puro y duro, ¿no? Con los medios de comunicación. Es que es evidente, es decir, aquí ¿cuántas televisiones públicas existen? 3 por comunidad autónoma, 2 por comunidad autónoma, más las locales que se hayan mantenido con cargo a las eficiencias de otros porque son capturadoras de rentas. Esto es un ejemplo de televisión privada hecha sin necesidad de apoyo público, utilizando las redes sociales, porque el modelo de los medios de comunicación ha cambiado. Y La Tuerca es un programa que responde a la iniciativa privada. Dirás que no tiene ánimo de lucro, etcétera, etcétera. A mí me parecería estupendo que tuviera ánimo de lucro y que tuvieras anunciantes y que tuvieras patrocinadores, etcétera. Me parecía impecable. Pero si eliges no tener patrocinadores, me parece también estupendo. Pero es iniciativa privada y se demuestra que funciona. Bueno, no voy a entrar en ese tema de La Tuerca porque ahí sí que me enzarzaría yo, ahí me llevaría mi tiempo. Lara. Sí, bueno, no quiero repetirme, ¿no?, con respecto a lo que ya ha señalado, o sea, estoy totalmente de acuerdo y suscribo efectivamente el planteamiento con respecto a los efectos en la cotidianidad, ¿no?, de estas políticas neoliberales. Además, yo sí que estoy convencida y creo que efectivamente hay un planteamiento neoliberal que busca, en cierto sentido, recomponer, ¿no?, incluso todo el mapa geopolítico que en cierto sentido está variando, ¿no?, y las noticias de las semanas pasadas, los titulares de las semanas pasadas obedecen precisamente a una recomposición geopolítica con respecto a nuevas formas de entender la relación Estado-nación y economía, ¿no?, y en cierto sentido en España, concretamente, y volviendo un poco al tema que tú apuntabas con respecto al Partido Popular, sí que es cierto que dentro de este plan de recomposición sí hay una voluntad política de garantizar que la salida a la crisis va a ser una salida en falso, ¿no? Yo creo que ahí es donde se sitúa el debate central, la cuestión clave, ¿no? Querría acotarlo a 2 cuestiones principales, ¿no? En primer lugar, todas las políticas que se están llevando a cabo por el Partido Popular en estricta alianza con el Partido Socialista,
pues bueno, ya incluso desde su propio gobierno, ¿no? Pero quiero decir, en estricta alianza con el Partido Socialista, el artículo 135, ahí está, obedecen en cierto sentido a una voluntad política de imponer unas determinadas condiciones al conjunto de la ciudadanía, unas condiciones totalmente dramáticas que cada día se están metiendo de forma más directa en los salones de los hogares de todas las familias españolas, y que en cierto sentido lo que buscan es precarizar, buscan generar, digamos, una salida a la crisis que en último término sea de todo menos social, ¿no? Porque el debate, y lo vemos constantemente en los medios de comunicación, no es si vamos a salir o no vamos a salir de la crisis, que ahí es donde lo está situando constantemente el Partido Popular y el Gobierno, ¿no? El debate es cómo vamos a salir de la crisis. Ahí es donde se juega, ¿no? Si más libres o más esclavos. Esa es la cuestión. Y dentro precisamente de esa voluntad política sí hay un plan concreto en cada ámbito de recomponer precisamente, de canalizar, ¿no? Es decir, la ley Mordaza no podemos entenderla como una cuestión totalmente adyacente, ¿no? Que va de alguna forma, bueno, pues que cae algo así como del cielo, no, obedece en cierto sentido a todo este plan, a toda esta trama que se está tejiendo entre los poderes fácticos, entre el poder económico y el poder político, que lo que busca en último término pues es atar en corto, pues digamos, este modelo de sistema que está caduco, pero más vale mantenerlo pues de alguna forma mal y renqueante un poco más, antes que permitir de alguna forma que los nuevos actores políticos y sociales que están operando en el nuevo tablero político lleven a cabo el verdadero cambio que la gente está esperando, ¿no? Es importante el tema que tú apuntabas. De hecho, el segundo bloque ahora vamos a pasar a tratarlo en profundidad, vamos a hablar de los brotes verdes, de las falsas esperanzas, de todo esto, pero me quedan varias cosas que preguntaros. Ramón, te dejo que tomes la palabra, pero además añado una pregunta y tiene que ver con la fragmentación del PP. Parece ser que ese es un debate que siempre se ha instalado en la izquierda, ¿no? En la izquierda fragmentada, y que, bueno, pues ha sido un debate muy de ese eje, y ahora parece ser que lo vamos a ver en la derecha también. No sé si es una cuestión de problemas de gestionar los egos que están surgiendo de las campañas electorales independientes que se están haciendo candidatos como Esperanza Aguirre, o si no tiene nada que ver y esa fragmentación de la derecha no existe, son cosas nuestras. Ramón. Ojalá lo que estuviera en juego fueran egos. Yo me temo que lo que está en juego son tramas como Gürtel o como Púnica y sus representantes en el Partido Popular compitiendo entre sí por poder. Creo que lo que hay en juego son muchísimos millones de euros, no egos. Ojalá fuera un problema de egos. En todo caso, sea un problema de egos o sea un problema de muchos millones de euros, lo que nunca está en juego con PP y PSOE es lo que tiene que estar en juego en política, que son proyectos que se someten al veredicto, a la opinión y al voto de la ciudadanía para que salgan adelante. La política es eso. ¿Qué quiere usted hacer con su país? Vótese, elíjase, y eso es la política y el funcionamiento democrático. En todo caso, sobre lo que se decía antes, hasta la ley de 2013, la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros es de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social. Esa es la fórmula jurídica de las cajas de ahorros. No son banca pública ni son bancos públicos. Son bancos en los que había representación de distintas entidades sociales y políticas, pero no eran bancos públicos. En todo caso, con lo que sí estaremos de acuerdo, un liberal como tú y yo, es en que cuando alguien se compra algo, tiene derecho a usarlo. Y cuando la ciudadanía se ha comprado a través de su rescate a las cajas de ahorros, la ciudadanía tiene derecho a que esas cajas de ahorros funcionen con una finalidad social, a que esas cajas de ahorros se encarguen de dar crédito y se encarguen de reactivar la economía, que esas cajas de ahorros no regalen las viviendas que tenían y el suelo que tenían a fondos buitre, o que las tengan cerradas para especular con ellas, para que su precio no baje al salir todas de golpe al mercado. En fin, teníamos derecho a que hubiera otra utilización de las entidades financieras rescatadas por todos. Y esto me remite al problema que quería discutir, y es el que tenemos en este país. En este país tenemos un problema de distribución de recursos. Este es un país con recursos y con potencial para salir adelante. Cuando te dicen, en este país hay un problema de vivienda, la vivienda está muy cara, los jóvenes no se emancipan, hay desahucios, y a la vez yo ahora porque estoy en la cosa esta de presentarme a las elecciones en la Comunidad de Madrid, pues me pasan por delante muchas estadísticas sobre la Comunidad de Madrid, y que en la región haya más de 300.000 viviendas vacías y tengamos un problema de media de emancipación a los 30 años y un problema de desahucios, y además un repunte de la burbuja inmobiliaria mientras esas viviendas están vacías, pues oye, si lo que hay es una mala distribución de recursos. Y aquí habrá quien se ponga muy terco y muy ideológico, ¿no? A mí me recordabas un poco a
a los comunistas de mi facultad, que te decían, no, es que el comunismo de verdad no ha existido nunca. Pues tú igual, el liberalismo de verdad no ha existido nunca. Pues mira, sí ha existido, claro que ha existido. Hemos tenido un ciclo en el que además ha sido hegemónico, que se ha llamado el ciclo neoliberal, y resulta que las cosas a la gente corriente en ese ciclo le han ido muy mal, y ahora lo que necesitamos oponerle pues a la ortodoxia ideológica de los neoliberales no es otra ortodoxia ideológica, es un cierto pragmatismo, y son unas ciertas ganas de que los recursos se distribuyan bien, porque en nuestro país, que es de lo que al final tenemos que hablar, hay recursos, hay potencial y hay dinero. Somos la cuarta economía de Europa para salir de la crisis sin dejar a nadie en la cuneta, y eso implica replantearse que a lo mejor esos recursos no están bien distribuidos, y tendrá que haber una deliberación colectiva, y eso es lo hermoso de la democracia, sobre cómo queremos volver a salir a flote distribuyendo los recursos que hay para que salgamos a flote sin dejar a nadie en la cuneta. Desde luego, las políticas que han dejado hacer y deshacer al mercado, poniendo a los políticos de rodillas y a su servicio, a este país no le han funcionado bien. Dos cosas, Hermenegildo, te dejo contestar, que te veo ahí, sí, por supuesto que sí, solamente dos apuntes. Uno, por favor, intentemos hacer intervenciones un poco más breves porque tenemos que pasar de tema y es imposible con la de cosas que queremos hablar. Y segunda, te añado una pregunta solamente para que contestes, le añades a la contestación a Ramón, y es si la corrupción está afectando o no está afectando al PP, porque muchas veces parece que no. Rajoy dice que aquí no va a cambiar nada, pero desde luego razones para cambiar hay. Indudablemente que la corrupción afecta al PP y a todos los partidos afectados por la corrupción. O sea, yo creo que decir otra cosa es engañarse y tratar de engañar a la gente. Y evidentemente la corrupción germina donde hay intervención del Estado en la economía. Si tú necesitas el favor del político para hacer negocios, habrá corrupción. Donde no necesitas el favor del político para hacer negocios, pues no hay corrupción. Mira, hay un dato muy revelador, y esto se lo digo a Ramón, parece que ahora hay una paralización de actividad económica de determinados proyectos de inversión grandes a la espera de qué ocurra con las elecciones. Eso pasa mucho en España, cuando hay época electoral la gente dice, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso no ocurre en países como el Reino Unido, o no ocurre en países como Francia, o no ocurre en países como Estados Unidos, por la sencilla razón de que los fundamentales continúan y el modelo económico continúa. Mira, a mí me gustaría que de una vez por todas alguien definiera lo que es neoliberalismo, porque yo bajo el calificativo de neoliberalismo entran desde socialdemócratas reciclados hasta radicales del Partido Radical Italiano, hasta cualquier tipo de etiqueta. Yo te voy a decir una cosa. Evidentemente que el mercado funciona, claro que funciona el mercado, si no, no estaríamos donde estamos. Si no, no se incorporarían a la clase media todos los años en la India 50 millones de personas, o en China 50 millones de personas dejarían el ámbito rural todos los años, gracias a que ha habido efectivamente un estímulo de la iniciativa privada en economía. De lo que se trata es de generar riqueza. Eso de repartir la riqueza, que es un mantra que efectivamente es el que le escuchaba yo a los comunistas en la facultad y que lo sigo oyendo ahora, es el mantra más apetecido por la izquierda, porque siempre es lo de repartir una riqueza como si la riqueza estuviera en el aire y una casta se la apropiara, ¿no? La riqueza se genera con el esfuerzo de trabajadores y de empresarios, con la inversión de capital y la inversión de trabajo y la inversión de factores de producción. La riqueza no se genera. Si ya lo decía Marx, la riqueza la generan los trabajadores. Perdona, la riqueza la genera capital y trabajo. No, pues eso es un discurso absolutamente superado que no tiene por dónde cogerse. Si es que hay una cosa que es muy clara, cuando hay crecimiento económico se beneficia el conjunto de la población. Se pagan más impuestos porque se recauda más. Sí. Estamos creciendo este año al 1,2% en España y la gente no se está beneficiando. Está creciendo más del 1,2% y la gente sí se está beneficiando. ¿Quién? Decir ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién se incorpora al mercado de trabajo? Quienes tienen más dinero para consumir, y ese consumo hace que se genere más riqueza y se genere más trabajo. Mira, Hermenegildo, muy rápido. Quien se ha incorporado al mercado de trabajo, y es evidente que en este país se están creando puestos de trabajo, no se está incorporando. No los crea el Estado, ¿eh? Perdona, oye, permíteme un segundo, pero ya que estamos hablando de eso... Déjame contestar esto, por favor, es que si no... No, vamos a pasar a este tema y te voy a dar a ti la entrada. Genial. Y te voy a dejar que hables todo lo que quieras y más, pero es que entonces os coméis los temas. Entonces vamos a ver el vídeo, vamos a ver los datos y vamos a hablar de esto.
El mercado laboral ha repuntado en marzo. El paro registrado ha bajado en 60.214 personas y la economía ha creado 160.500 puestos de trabajo según los datos del Ministerio de Empleo. Se trata de unas cifras que marcan récords en la serie histórica en el mes de marzo y que están impulsadas especialmente por el sector hostelero, la agricultura y la construcción. Sin embargo, estos datos no logran mejorar las cotas de paro y afiliación que España registraba al inicio de la legislatura a finales de 2011. En cuanto a los tipos de empleo que se crearon el mes pasado, un 90% de ellos fueron temporales y tan solo un 10% indefinidos. Aunque Rajoy dice que la crisis es cosa del pasado, España sigue a la cabeza solo por detrás de Grecia, de los países que aún no han recuperado los niveles de empleo previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora sí, con estos datos y con este tema abierto, Ramón retoma y si queréis hacemos un turno. Ramón, Augusto, que tiene que hablar. Muy rápido. Dice Hermenegildo, la creación de riqueza entendida como el crecimiento del PIB beneficia a todo el mundo en la sociedad. Pues no necesariamente y no es cierto. Tienes toda la razón en lo que decías antes. De hecho, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo es una quimera pensar que vamos a salir de la crisis y que la gente va a salir de la crisis sin cambiar de modelo productivo, sin apostar por la generación de valor añadido en España. Y en eso creo que vamos a estar de acuerdo. O apostamos por la generación de valor añadido o el prácticamente 20% de la economía que se nos ha derruido con la caída del sector, con la caída de la burbuja inmobiliaria y la crisis del sector, no lo vamos a regenerar nunca. Estamos de acuerdo en eso. La creación de riqueza requiere de esfuerzos y nosotros estamos de acuerdo en eso, pero estás diciendo una cosa que no es cierta. No es automático, mecánico, ni está escrito en ningún sitio que el crecimiento del PIB automáticamente redunde en la mejora de las condiciones de vida para la gente. De hecho, estamos en un momento en el que estamos viendo que se crean puestos de trabajo, mientras que al tiempo que las encuestas sobre creación de empleo dicen que hay más puestos de trabajo, vemos que el total de horas de trabajo en el país disminuye y el total de dinero que se emplea en salarios también disminuye. Es decir, se paga menos dinero y se trabajan menos horas cuando hay más puestos de trabajo. Eso no es recuperación y eso no es que el crecimiento y la creación de riqueza esté llegando a la ciudadanía. No está llegándole a nadie. Lo que se está haciendo es precarizar el trabajo y a partir de esa precarización del trabajo mejorar la posición estratégica de algunas empresas en la economía. Normalmente coincide con que son las más grandes, con que a las pymes tampoco les va bien. Lo que necesitamos es una regeneración del modelo productivo que permita que de verdad la creación de empleo sea creación de riqueza y no la chapuza que están haciendo. Augusto, ahora sí, expláyate todo lo que tú quieras. Discúlpame que ahora regaño por lo bajini aquí a Ramón y a Hermenegildo. Hay que empezar, yo creo que como con un alfabeto de economía, porque, perdóname, el crecimiento no es igual que redistribución ni que equidad. Claro. Hay países en África, en Europa, en América Latina, que crecen al 10 y el 15% y el 90% de la población sigue en la miseria porque el 10% se queda el 90% del crecimiento. Claro. Y hay datos recientes que nos indican que la concentración de la riqueza, que lo dijo Marx, que la tendencia del capitalismo es la acumulación y los hechos lo demuestran, aunque digas que Mar ha muerto, pero yo creo que no. Y los datos son escalofriantes en el sentido del volumen de riqueza que está cada día más concentrada en pocas manos, en el mundo y en España. Con lo cual, el crecimiento no tiene nada que ver con la distribución ni con la reducción de las desigualdades. Puede, al contrario, el crecimiento incrementar las desigualdades hasta niveles inmorales. ¿Ya? Simplemente porque la riqueza va a unas muy pocas manos que la utilizan para enriquecerse más. Otro tema, no es cierto que no haya habido momentos de la historia en que el liberalismo no haya gobernado. Y yo quiero decir aquí que el liberalismo no es el de Rousseau. Al pobre Rousseau lo enterraron, se le apropiaron la terminología liberal y tomaron con ella lo que es el capitalismo puro y duro, que fracasó radicalmente. Yo les recuerdo el capitalismo salvaje del siglo XIX que logró sobrevivir por el colonialismo y la inmigración. Y de este continente salieron 50 millones de parias a poblar América, Australia y África o a las colonias, y eso fue lo que salvó el capitalismo. Y después quebró en el 29 del siglo pasado el gran crack, y fue cuando ya se dieron cuenta los capitalistas que tenía que el Estado intervenir continuamente porque el capitalismo, dejado solo de su mano,
lleva a las sociedades a la ruina. Lara. Sí, a ver, vamos a ver, por situar un poco el tema, ¿no? Dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, yendo digamos, al debate más político, es imposible la recuperación económica de este país si no es a costa de empobrecer al 110% a las clases trabajadoras del mismo. Esto es así. Y esto lo sabe el Partido Popular, el Partido Socialista y fundamentalmente los poderes fácticos, que son aquellos que verdaderamente gobiernan sin presentarse a las elecciones. Esto es así. Es imposible volver al 2007 si no es a costa de generar un criterio más en el escenario económico-político, por así decir, que es el que estamos viendo y el que de algún modo refleja las cifras, ¿no? Y es la segunda idea. Ya hemos pasado, digamos, de un modelo en el que nos movíamos de trabajo, ¿no? Paro, empleo, desempleo, a la creación, por así decir, de un tercer criterio, que es la subocupación. Y eso es lo que las cifras reflejan y lo que, digamos, las distintas encuestas de la población activa y los distintos estudios que se están haciendo, digamos, de la situación de desempleo en este país, reflejan la creación de un empleo totalmente precario, que en último término está ocupado fundamentalmente por la juventud. Los datos están ahí, ¿no? 90% de los contratos son temporales, del 10% restante solo la mitad, solo un 5% son contratos a tiempo completo. Bueno, hay una serie, digamos, de datos más, ¿no? El valor medio de los salarios reales ha caído desde el 2010 aproximadamente un 7,6%, es decir, lo que estamos asistiendo es a la creación de un tipo de empleo totalmente precario y flexible que va orientado a la promoción y al fomento de los working poor, ¿no? De los trabajadores pobres, trabajadores que efectivamente trabajan pero no llegan digamos, a fin de mes. Y esto es lo que está ocurriendo en este país hoy por hoy. Esto es lo que está pasando. Bueno, no, creo yo, quiero decir, esto es lo que está ocurriendo. En ese sentido, yo creo que desde luego hay que, y a mí hay una frase a mí que me gusta mucho, ¿no?, de Einstein, que dice: si quieres resultados distintos, deja de hacer lo mismo. Las políticas de fomento de empleo de este gobierno son, en cualquier caso, innecesarias, insuficientes e inútiles, y la realidad lo está demostrando. Vivimos en una especie de limbo teórico en el que se piensa que el mercado laboral tiene que de alguna forma adaptarse, ¿no? Es decir, que las personas en paro tienen que adaptarse a las demandas del mercado laboral, tienen que, en fin, formarse más porque a lo mejor tienen un déficit de conocimientos, en su caso, si no es así, tienen que desplazarse en busca de un trabajo, y bueno, esto es lo que vemos, ¿no? Esto es lo que la teoría dice. Este gobierno se empeña en que la realidad y la teoría van desacompasadas y no insiste, no se empeña en ver que quizás es la realidad lo que hay que cambiar y no la teoría una vez tras otra. Y en ese sentido lo que hay es que generar otro tipo, hay que generar políticas que fomenten el empleo de otras características y abogar fundamentalmente, y yo ahí sí que lo veo claro, enlazando un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no?, con lo que comentaba el compañero de Telefónica aquí presente, volver a propuestas concretas como es la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, que son los que verdaderamente pueden crear a medio y largo plazo empleo de calidad y estable. Mira, yo creo que volver a la nacionalización supondría volver al empobrecimiento de los países. La prueba es que en los procesos de nacionalización se produce un empobrecimiento de las economías. Lograr el pleno empleo desde una economía planificada, centralizada y dirigida es lo más fácil del mundo. Tú puedes empezar a crearte puestos de trabajo a base de empobrecer al resto de la población. Mira, decía Margaret Thatcher que el socialismo es una idea fantástica hasta que se termina el dinero de los demás. Cuando se termina el dinero de los demás empieza a ser una idea bastante penosa. Yo no sé si Ramón es partidario de que no crezca el PIB. Yo imagino que no, que a ti te gustará ver que el PIB español crece, que se multiplica y que además tenemos un país cada vez más robusto desde el punto de vista económico. Hay otro elemento que enlaza con lo que decía Lara, que es el siguiente. Es muy habitual en los gobiernos ponerse medallas que no le corresponden. Es decir, la generación de riqueza y la generación de empleo no es el resultado normalmente del gobierno, sino es el resultado de la iniciativa privada de trabajadores y de empresarios a pesar del gobierno. Es decir, la única política que podría generar riqueza ahora mismo en España porque liberaría recursos en favor del sector privado sería una reducción de impuestos, que no se ha hecho. Lo que se ha hecho es justamente lo contrario, subidas de impuestos que han empobrecido a los trabajadores y que han añadido un plus de coste para la contratación. Aquí hay una barrera de entrada y una barrera seria de contratación, que son los costes laborales asociados a la seguridad social. Es
Es decir, tú ahora mismo, cuando contratas a un trabajador y le pagas 1.000 euros al mes de salario, te está costando 1.500 euros. No es el coste laboral, si multiplicas, si tienes en cuenta lo que sería el salario neto con lo que es el pago bruto de los costes asociados, es en el entorno de un 40% más. He dicho 1.500, 1.400 para que Ramón no vuelva a hacer gestos y me corrija las estadísticas. No, pero decir, me puedes... Mira, hay otro tema por responderte a ti. El índice de Gini, que mide la desigualdad, es mucho más positivo que hace unos años. No se ha disparado. Por favor. No se ha disparado. Hombre, por Dios, es que tenéis que mirar los... No entréis, que os estoy viendo venir, por favor, que tenemos aquí a un compañero que quiere hablar. Y luego hay otra cuestión que es la siguiente. Yo estoy de acuerdo en lo del modelo productivo. Es decir, un país que apueste por el abaratamiento de los costes laborales para competir va camino del suicidio, por una sencilla razón, porque siempre habrá otro dispuesto a que sus trabajadores lo hagan por mucho menos dinero. Tenemos en el entorno, es decir, si tú tratas... Sí, claro, pero ¿no? Es que te voy a... Sí, pero déjame que continúe con la idea. Es decir, ese cambio de modelo económico y de modelo productivo no viene del boletín oficial del Estado. Viene justamente de de devolverle los recursos a aquel al que se lo has quitado previamente. Viene de la Troika en concreto. Reduciendo los impuestos. Viene de la Troika. Déjate de la Troika porque la Troika... Viene de la Unión Europea y de los límites que se establecen. Te voy a decir lo siguiente. Si tu modelo consiste en aumentar el déficit y aumentar la deuda pública, el endeudamiento público, lo que estás haciendo es hipotecar a las generaciones futuras. Porque esa deuda la vas a tener que pagar. Si es muy fácil endeudarse hoy. Es que aquí, perdón. Efectivamente. Perdón, porque es que si no... Es que efectivamente... No, pero es que lo que hay que hacer es reducir la deuda. Vamos a ver, poner Lara, Hermenegildo, Ramón, Augusto... Vamos a enseñar el índice de Gini a la gente para que vean que lo que ha dicho Hermenegildo no es verdad. Lo vas a enseñar, pero lo vas a enseñar después de que hable Augusto, por favor, que lleva media hora y aquí somos educados, ¿eh? Esto no es ninguna televisión generalista, aquí no estamos, aquí no estamos para echarnos los trastos a la cabeza, estamos para debatir con mucha tranquilidad y escuchar a todos. Augusto. Hay cosas, Hermenegildo, que yo realmente me quedo un poco helado cuando las escucho, te lo digo de corazón, porque hablar que nacionalizar empresas es volver a, por favor, el Estado moderno lo inventó Francia, con la Revolución Francesa, todos los demás se dedicaron a copiar el modelo, y en Francia, por lo menos el 55% de la economía depende del Estado. Francia no ha privatizado sus grandes empresas. Gaz de France, Electricité de France, siguen siendo empresas estatales. Y Francia aprobó una ley que prohíbe la venta de empresas estratégicas a capital extranjero. Una ley que chocaba con las directrices de la Unión Europea, pero como Francia es Francia y ahí los franceses tienen los pantalones bien amarraditos, cuando le protestaron les dijeron que tururú, que las empresas francesas no se las vendían a nadie. Y tiene Francia estructurada una economía donde el papel del Estado es el rector. Y en eso está de acuerdo todo el mundo, desde la izquierda a la derecha. El Estado en la economía no se toca. Que a mí me vengan con que en España nacionalizar lo que se privatizó en contra del pueblo, porque además recuerdo yo una frase de Mitterrand cuando estaba aquí el festín de las privatizaciones y llegaron los empresarios franceses a protestarle porque en Francia no había el mismo juego y les dijo a Mitterrand, y esto apareció aquí en todos los periódicos en primera plana, vayan a España que esté en venta. Y lo que se hizo fue vender España. Cuando un país vende sus empresas, cuando un país vende la estructura fundamental de su economía, su espinazo, su esqueleto, ha vendido el país. ¿Sabes? Tabacalera era el monopolio más antiguo de la historia, ahora pertenece a Francia. Iberia, línea de bandera, que un país debe tener su línea aérea, se la comió British. Es decir, ¿cómo puede un país manejar su economía si al final los ingresos y los intereses y todos los beneficios, porque la luz da, mira, cuando se daban las privatizaciones en América Latina, llegaban las empresas españolas a comprar agua, a comprar luz, los servicios básicos, porque la gente siempre consume luz, siempre bebe agua, porque eso era lo que generaba una repatriación rápida de los beneficios, aunque los países quedaban en la ruina. Repsol llegó a inscribir los yacimientos petrolíferos gasísticos de Bolivia en la bolsa de Nueva York, como parte del patrimonio de Repsol, el de un Estado, ¿sabe? Ese festín es lo que arruinó a España.
Porque los beneficios que antes iban al Estado, los beneficios del gas, de la luz, de los servicios básicos, de la telefonía, ahora van a bolsillos privados. Y estos bolsillos privados se meten en fondos buitres, se meten en sitios donde las mismas leyes que ellos mismos mandan a pedir que se aprueben impide que paguen impuestos, y al final al Estado le toca hacer frente a mayores demandas sociales con una capacidad de recursos cada vez más menguada por las privatizaciones, y al final, ¿quién paga? ¿Quién paga? Lo paga la gente. Perdonadme, es que tengo que cortar porque tenemos una invitada por entrar. Ha venido a hablar de lo que ha pasado en Kenia, que es un tema... No vas a poder, porque es que tenemos que pasar de tema. Venga, te doy un minuto para que termines con los datos. Muy rápido. Pero sintetizar, Ramón, un minuto. Venga, vamos a hacer una cosa. Un complemento a la intervención de Augusto. Esto de verdad como un telenoco. Esto es maravilloso. Solo es hacer este gesto. Venga. No hay forma de acercar un poco la cámara y que se vea esto. Vale, dice Hermenegildo, el índice de Gini va mucho mejor en España. Bueno, pues esta es la evolución desde 1974 del índice de Gini, que es el que mide la desigualdad. Déjame explicarlo, que esto me lo sé. Vamos a hacer una ronda de 30 segundos para cada uno. Desde 1974, el índice de Gini hasta 1990 baja, en los 90 vuelve a subir, por cierto, en el ciclo de privatizaciones, vuelve a bajar la desigualdad, y de 2008 a 2011, que es el último dato que tenemos, pega un subidón alucinante. ¿Por qué? ¿Porque decrece el PIB? No necesariamente está vinculada a la igualdad o la desigualdad con el volumen total de dinero que hay en el país. Esto habla de cómo se distribuye el dinero en el país, y el PIB habla de cuánto crece el país. El problema que tenemos en este país es que decrece y además es cada vez más injusto, de forma que necesitamos repensar un modelo productivo que nos permita crecer y además crecer redistribuyendo. Y no hay ninguna contradicción entre crecimiento económico, eficacia económica y justicia social. Más bien todo lo contrario. Las economías más prósperas son aquellas que no se dejan a nadie en la cuneta. Pensar lo contrario es ineficaz, pero además es canalla como planteamiento. 30 segundos en Hermenegildo, 30 segundos Augusto, y cierra Lara tú si quieres con el tema. Estoy totalmente de acuerdo con que el crecimiento económico y la justicia social son perfectamente compatibles. Es más, cuando hay crecimiento económico en un país con estructuras e instituciones maduras, como es el caso de España, se termina reflejando en justicia social. Es decir, cuando se deja que sea la propia sociedad la que genera la riqueza, no hay ningún problema. Un apunte muy rápido. Mitterrand tuvo que dar marcha atrás a su ley de nacionalizaciones de 1981 porque fue un verdadero fracaso. Augusto. Yo es que vuelvo a los hechos, es decir, es que no tiene sentido ensarzarse. Basta averigüen de quién es Electricité de France, de quién es Gas de France, cuánto es el porcentaje de la economía de Francia que maneja el Estado, y ahí no hay discusión, si eso está ahí. Lo mismo ocurre en Bélgica, lo mismo ocurre en Austria, ocurre en Alemania, donde firmas señeras como Mercedes-Benz, el 20% pertenece, creo que es el Estado de Baden, ¿ya? Y es el socio mayoritario el que decide. Solo España, siguiendo unas líneas de política y sin querer ofender, pero tercermundistas, agarró y vendieron todo. ¿Sabe? Ningún país serio vende su economía, porque es como si tú vendes tu casa, vendes tu cama, vendes tu cocina, después dices, esta es tu casa. No, no es tu casa, estás ahí posando. ¿Sabe? Y eso es una realidad objetiva. Un país que quiere tener una economía redistributiva, un país que quiere tener una economía fuerte y con una gran dosis de autonomía, tiene que tener una estructura económica nacional y con las grandes empresas estratégicas nacionalizadas o en poder del Estado. No hay alternativa a eso más que el empobrecimiento. Claro. Yo simplemente un apunte. Yo creo que efectivamente todas estas cuestiones no numéricas, estrictamente económicas, hay que tenerlas encima de la mesa, pero hay una cuestión que es totalmente ineludible. Y es un país que no garantiza los suministros mínimos vitales al conjunto de su población, un país que desahucia de forma sistemática a miles de familias, expulsándolas y arrojándolas literalmente a dormir a la calle con muebles e hijos, un país que ha expulsado a una de sus generaciones más preparadas, y las cifras están ahí, las miles de personas jóvenes que se ven obligadas a emigrar y buscar trabajo en el exterior, un país que no es capaz de frenar la brecha salarial que es cada vez más amplia entre mujeres y hombres.
españoles. Eso es un país fracasado, es un modelo de Estado que ha fallado. Y además es un medio que obedece a un único fin, que es entregar en bandeja de plata la soberanía popular de este país a la Troika, a la Unión Europea, porque todo esto solo se entiende si hablamos de la Unión Europea y de efectivamente los límites que se imponen económicos y políticos a los distintos Estados miembros, y no solo me refiero a España en ese caso. El artículo 135 está ahí, podríamos hablar del mismo, pero en cualquier caso todo esto es medio para llegar a ese fin. Por eso hablamos de una crisis de régimen, de una crisis orgánica del capitalismo español, que no puede encontrar más salida que un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de país, una nueva construcción de país, un nuevo reset que comience desde luego desde lo local. Y es que, en fin, las elecciones municipales y autonómicas ahí están, y en el 31 se demostró que unas elecciones autonómicas y unas elecciones municipales pueden llevar a la proclamación de la Segunda República, ¿no? La historia está ahí, y en cualquier caso, pues de política hemos venido a hablar. De política, efectivamente, hemos venido a hablar. Me ha encantado esa frase para finalizar. Nosotros seguimos, vamos a dar paso a nuestro bloque de internacional porque hay una persona esperando para entrar a contarnos qué ha pasado en Kenia y por qué aquí no nos hemos enterado de la misma forma. El pasado jueves, varios hombres armados de la secta islamista Al-Shabaab entraron en la Universidad de Garissa haciéndose pasar por fieles que iban a rezar a la mezquita del campus. Una vez dentro, detonaron una bomba y abrieron fuego indiscriminadamente, asesinando a casi 150 estudiantes. El atentado, sin embargo, ha contado con un gran silencio mediático y ha desatado campañas de apoyo en las redes sociales. Los supervivientes aseguran que el atentado no ha tenido repercusión porque no ha muerto ningún blanco. Hoy, en La Tuerca, recordamos a los estudiantes asesinados en Kenia. Bueno, tenemos con nosotros a Rosa Moro, es periodista especializada en temas de África, ¿verdad? Muchas gracias por venir aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Rosa, nos llama la atención porque, bueno, ha coincidido pues una época complicada, pero nos llama la atención que desde aquí la percepción que tenemos es que cuando ocurrió un atentado, pues ni mucho menos parecido, con características diferentes, pero ocurrió contra el seminario Charlie Hebdo, toda la comunidad internacional se movilizó de una forma que no ha pasado cuando hemos visto hasta 147, 148 personas fallecidas en Kenia. Entonces, no sé si es que hay no sé, hay atentados de primera y atentados de segunda, porque incluso los supervivientes decían que esto no iba a tener repercusión porque no había muerto ningún blanco, perdón. Ningún blanco. Sí, es así. La razón de que se hable menos de 147 muertos o 300 o 500 o 1,5 millones, como puede ocurrir en Irak, es que no son blancos, no son occidentales y no son cristianos. Aquí la verdad es que en los lugares donde yo me informo, que siempre estoy pendiente de la información africana, sí que se ha hablado de este atentado y se ha lamentado mucho, pero la verdad es que a Europa solo llega algo así cuando mueren cristianos, porque esta ola que tenemos ahora de hacer, los cristianos se quieren hacer las víctimas, los musulmanes del mundo entero están demonizados y son los nuevos enemigos, antes eran los comunistas, antes serían otros, no sé, los rusos, pues ahora son los musulmanes, y por eso no nos importa, son víctimas de segunda, claramente. Vamos a intentar entender un poco qué ha pasado. También tenemos con nosotros a Augusto, que es profesor de Relaciones Internacionales. Os presento en este momento, también conoce el tema, conoce África, ¿verdad? Y nos gustaría entender un poco, para que nos explicarais qué ha pasado, quiénes son estas personas, quiénes forman parte de esta secta y con qué objetivo actúan, ¿no, Rosa? Se llaman Al-Shabaab, lo llaman la rama de Al-Qaeda de Somalia. Son un grupo terrorista que surgió de un incipiente gobierno que estabilizó Somalia, un país que está al norte de Kenia, en los años 90, antes, porque Somalia es el típico estado fallido a causa de las intervenciones exteriores internacionales. Entonces, la Unión de Tribunales Islámicos estabilizó Somalia, pero Estados Unidos y la OTAN lo consideraron terroristas, y entonces alentaron a Etiopía en primer lugar a que invadiera Somalia para acabar con este gobierno. Y bueno, primero invadió Etiopía, Somalia, en 2006, en Navidad de 2006, y después, no conformes con eso, un país totalmente destruido, en ruinas, con millones de muertos civiles, pues lo invadió Kenia desde el sur, Etiopía desde el... ¿Qué ha pasado ahí? Somalia es un estado fallido y la gente tiene mucha ira contenida, mucha impotencia, mucha rabia, y la parte más radical de aquel gobierno derrocado por intereses exteriores, pues se ha
aliado, adscrito a Al-Qaeda, y cometen atentados contra las fuerzas que están invadiendo su país. Para ellos es una invasión, para los occidentales se llama misión de paz, porque la ONU estableció lo que se llama una misión de paz, que es imponer la paz, se llama MISOM, y ahí hay tropas, aparte de Etiopía y Kenia, que nunca se han salido del país, de Uganda y de otros países, Burundi, otros países, Guinea-Conakry, y bueno, pues Al-Shabaab se la tiene jurada a todos los países que contribuyen con tropas a eso que ellos consideran una invasión de Somalia. La situación yo la veo un poco más compleja porque es un proceso que se ha venido profundizando en el mundo árabe musulmán a raíz de las guerras de agresión que ha protagonizado la OTAN desde la invasión de Afganistán. Es un problema profundo porque las políticas de la OTAN, que han sido un absoluto disparate, han llevado a la destrucción de los regímenes laicos. El mundo árabe estaba lleno de dictaduras. Es decir, ahí democracia ninguna, pero en países como Irak, Siria, Libia, existían regímenes musulmanes laicos que mantenían a los países bajo control y dentro de unos parámetros del Islam europeizados, digamos, para que la gente me entienda. Cuando la OTAN lanza la guerra de agresión y va destruyendo los regímenes laicos, va dejando un inmenso vacío, países humillados, sociedades destruidas y empobrecidas, con una enorme rabia y frustración acumulada y sin salida, porque no hay alternativa política, ideológica a lo que se ha destruido. O sea, no hay una alternativa a Saddam Hussein, no hay una alternativa a Gaddafi. Entonces, todo este inmenso vacío se ha canalizado a través de un crecimiento del fervor religioso, que es un hecho sociológico en todas las crisis. Crece la religiosidad como un factor de refugio, y en el mundo árabe musulmán, sobre todo en los que han sido víctimas de agresiones extranjeras, un crecimiento y canalización de la frustración hacia organizaciones radicales islámicas que han desembocado en organizaciones que se llaman terroristas. Y yo con lo de terrorismo quiero señalar una cosa, que este es un concepto de geometría variable. Es tan de geometría variable que no hay una definición internacional de terrorismo, porque como cada quien tiene su visión del terrorismo, ha sido imposible escribir una convención internacional que diga el terrorismo es este. Ni siquiera en Europa la hay. Porque ayer Nelson Mandela era terrorista, hoy es héroe venerado, ¿sabes? Antes la OLP era terrorista, ahora es gobierno de Palestina, ¿ya? Entonces, ¿qué es el problema que se enfrentan? Efectivamente, el terrorismo y esta forma de lucha vienen de situaciones profundamente deformadas, en sociedades absolutamente desesperadas y sin alternativa, que al final terminan canalizando su rabia, y lo que peor de todo es contra ellos mismos, porque realmente quiero hacer referencia a un dato que lo ilustra bastante bien. El Departamento de Estado de Estados Unidos, cita una fuente que es casi religiosa para el mundo, elabora desde hace 2 décadas un informe sobre actos terroristas en el mundo. Y el informe del año 2000, antes de la invasión de Afganistán, daba un recuento de 148 actos calificados de terroristas. El informe del año pasado daba casi 15.800. O sea, ha sido un estallido espectacular, todo vinculado con las guerras de agresión que han desbaratado el mundo árabe musulmán. Desde luego, este tema nos da para un programa de los jueves, que es un programa que hacemos en profundidad, más del estilo de Foro Apache, que ya estás acostumbrado a ir a Foro Apache. Entonces, como tenemos que ir concretando, Rosa, me gustaría saber qué efectos crees que puede tener este acontecimiento sobre la población musulmana. Ya los hemos visto salir a manifestarse en contra de esto. O sea, algo que veíamos aquí, que creíamos que era de los occidentales, y siempre caemos en la sentencia de lo musulmán, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que efecto por aquí cerca de nosotros no va a tener ninguno. Los musulmanes van a sufrir un poquito más de islamofobia, de hecho ya lo están sufriendo no solo los musulmanes, sino la población somalí, que es una población muy castigada porque bueno, el norte de Kenia
está habitado por población somalí y además toda la población desplazada, que no es toda la sociedad la que está iracunda y se suma a las armas, son un grupo de radicales llamados Al-Shabaab, no todos los somalíes. Hay muchos somalíes en un campo de refugiados que es el más grande del mundo, que está al norte de Kenia. Ellos ya están sufriendo las consecuencias de este ataque, como sufrieron en 2013 las consecuencias de un ataque similar a un centro comercial. Es que pues, la población lo repudia, y las fuerzas de seguridad no sé, hay verdaderos campos de concentración de detenidos somalíes, hasta niños, acusados de nadie sabe bien qué, solo por ser somalíes están sufriendo una represión bastante fuerte, y se prevé bastante más porque se está hablando en el Parlamento de Kenia de cerrar el campo de refugiados del norte de Kenia. Es el más grande del mundo y esa gente no tiene dónde ir, y probablemente en Kenia les corran a palos. Es un poquito más de odio contra los pobres somalíes que no tienen culpa ninguna. Como tantas otras víctimas, desde luego. Rosa, lo sentimos muchísimo, nos tenemos que ir, pero voy a quedar pendiente para hacer un programa sobre esto, que vengáis, porque de verdad es interesante, creo que es un tema que tenemos que tratar más en profundidad. Si quieres apuntar una última cosa, que te veo con ganas, pero una última... Es a propósito de lo que decías, de que hubo 147 muertos y no pasó nada, la noticia se borra. Billy el Niño, todos saben quién es Billy the Kid, murió a los 21 años y él decía que había matado a 29 personas, sin contar a indios, negros y mexicanos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, o sea, si los que mueren son blancos, siempre es noticia espectacular, pero si los que mueren son indios, negros o mexicanos, pues no pasa nada. Bueno, pues habrá que seguir peleando para que sí que pase, evidentemente desde la comunicación por lo menos. Muchas gracias, Lara, Hermenegildo, Ramón, Rosa, en este breve tiempo, y Augusto por venir. Nosotros nos tenemos que despedir, lo hacemos como siempre con el tornillo, pero antes me gustaría recordaros lo que anunciaba al principio. Mañana a las 10:30, la Clau, la tuerca desde Barcelona por primera vez, todos los miércoles a partir de ahora. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de el espejismo de la igualdad. Según la RAE, espejismo es ilusión, concepto o imagen sin verdadera realidad. Igualdad es principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. Así, según la RAE, espejismo de la igualdad sería la falsa ilusión de que todas las personas tenemos los mismos derechos. Espejismo de la igualdad es un concepto de Amelia Valcárcel y se refiere a la condición política en la que mujeres y hombres vivimos creyendo que ambos sexos somos iguales y que esta igualdad ni puede ser cuestionada ni necesita ser justificada. Esto podría colar si no existiera la feminización de la pobreza, la violencia machista, la precariedad laboral que se ceba especialmente con las mujeres o la obligatoriedad de cuidar que se nos impone. ¿Por qué los hombres no cuestionan el sistema? Pues porque normalmente el grupo privilegiado no es quien cuestiona el sistema. Es como el rico que no le preocupa que le vayan a desahuciar. Pero las mujeres, ¿por qué algunas mujeres viven en el espejismo de la igualdad y no cuestionan el sistema? Porque la desigualdad les parece el estado natural de las cosas. Porque resulta fácil asumir que es normal que quienes son más fuertes, más grandes, más ambiciosos, más activos, más echados para adelante, más valientes, sean quienes mandan en la empresa, en el partido, en la asamblea, en la calle, en la cancha, en la cama, porque les da miedo perder la protección, porque resulta cómodo que otros conduzcan, tomen las decisiones, asuman la responsabilidad de la autonomía económica, cambien las bombillas, tomen la iniciativa, sean los portavoces, porque nunca han desobedecido. Cuando has conseguido ser una buena mujer y ser discreta y complaciente y paciente y dulce y delgada y depilada y cuidadora amorosa, pues igual no has notado el peso de la obediencia debida al patriarcado. Pero entonces, ¿por qué te dan tanta rabia las mujeres desobedientes? Las atrevidas, las valientes, las promiscuas, las gordas, las peludas. ¿No será que te recuerdan con cada desobediencia que tú sí estás obedeciendo?
En los últimos 100 años, la lucha feminista ha conquistado derechos que ahora nos parecen evidentes, como el voto o la educación. A nosotras nos queda pendiente conquistar cosas menos obvias, pero igual de fundamentales, como el derecho a ser las dueñas de nuestras propias vidas y de nuestros cuerpos. Tenemos que dejar de fingir que nos creemos el espejismo. Hoy os dejamos con una frase de Mary Wollstonecraft. Yo no deseo que las mujeres tengamos poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.